¿A quién no le gusta hornear galletas? Sobre todo cuando se acerca diciembre y sobre todo estas fechas tan festivas. Pues hoy te traigo una receta súper fácil de galletas, las cuales no llevan ningún tipo de lácteo y se preparan así. Los ingredientes que vamos a estar usando son bastante fáciles. Vamos a estar usando 200 gramos de harina de trigo todo uso, media cucharadita o 9 gramos de polvo de hornear, un huevo. El huevo lo debemos tener a temperatura ambiente. 35 gramos de azúcar blanca, 35 gramos de azúcar parda. También vamos a estar empleando alrededor de 60 mililitros de aceite. En esta parte te aconsejo que utilices un aceite que no tenga demasiado sabor, que no se sienta demasiado, ya que esto podría afectar un poco al sabor de las recetas. Para darle sabor a la masa voy a hacer una parte de jengibre y otra parte con uvas pasas. Bien, ahora vamos a comenzar rompiendo un huevo. Vamos a agregar los 30 gramos de azúcar parda, vamos a agregar también los 30 gramos de azúcar blanca y ahora los 60 mililitros de aceite. Y ahora vamos a integrar bien. Como siempre, esta parte la puedes hacer a mano o la puedes hacer con la batidora eléctrica. Ahora vamos a comenzar a integrar bien hasta que no quede ningún grano de azúcar. Una vez lo tengamos con esta textura, ya nos daremos cuenta de que dentro no tiene ningún cristal de azúcar. Vamos a comenzar a agregar la parte seca. Bien, lo que vamos a hacer con la parte seca es tamizarlas en tres partes. Vamos a comenzar agregando un tercio de la taza. Bien, ahora vamos a comenzar a integrar de a poco. Y ahora vamos a agregar la última parte de la harina. En esta última parte también vamos a agregar media cucharadita de polvo de hornear o 9 gramos de polvo de hornear. En esta parte también vamos a agregar una pizca de sal. Y vamos a terminar de incorporar ahora la tercera parte de harina. Ya en este momento vas a empezar a notar como la masa se hace compacta, pero no te asustes, tú sigues removiendo hasta que la masa absorba toda la harina. Una vez se te comienza a ser difícil trabajarla con la espátula, vas a comenzar a amasar con las manos. Y vamos a comenzar a integrar con la mano el resto de la harina. Nos tiene que haber quedado una masa como esta, una masa bastante suave y fácil de moldear, que no se nos pegue a las manos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividir la masa en dos partes. Vamos a integrar a cada masa algo distinto para hacer dos tipos de galletas. A la primera parte de la masa voy a agregarle aproximadamente unos 5 o 6 gramos de uvas pasas. Y ahora vamos a comenzar a integrar todas las pasas dentro de la masa. Es simple, solamente volver a amasar un poquito para que se distribuyan un poco dentro de la masa. Ahora vamos a guardarla en un tupper y vamos a darle sabor a la otra masa. La otra masa le voy a estar agregando jengibre en polvo. Esto también es en dependencia de cómo te guste a ti, si te gusta con bastante, con poco, y del sabor que le vayas a dar. También puedes agregar ralladura de limón, esencia de vainilla, lo que tú quieras. Bueno, aquí tendríamos los dos tipos de galletas, jengibre y de pasas, todo de una sola masa. Bien, ahora las vamos a meter en un tupper cada una y las vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente 2 o 3 horas como mínimo, preferiblemente si las dejaras de un día para otro en la nevera. Bien, ya han pasado como 3 horas y media, así que ya deberían estar lo suficiente refrigeradas para pasar al siguiente paso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es enharinar un poco el puesto de trabajo. Y ahora con un rodillo, con una botella, con lo que tengas que puedas estirar la masa, vamos a comenzar a estirarla. Por lo menos que tenga alrededor de 1 centímetro de grosor para los moldes. Un copito de nieve. Vamos a usar estas.
tenderían de este gordo y esta sería la forma. Ahora vamos a pasar a una bandeja que también vamos a enharinar un poquito. Y ahora vamos a juntar otra vez la masa y vamos a volverla a estirar. Ahora vamos con las de pasas. Las de pasas lo que vamos a hacer es estirar la masa. Bien, una vez las tengamos cortadas en porciones iguales, vamos a hacer las bolitas. Y en la misma bandeja de enharinada vamos a hacerles un poquito de presión. Nos va a quedar una mini cookie de esta manera. Y así nos quedaron todas las galletas, jengibre y pasas. Y ahora vamos a hornear. Bien, y ahora vamos a precalentar el horno durante 5 minutos a 355 Fahrenheit o 180 grados Celsius. Ahora vamos a colocar las galletas en el horno. Este paso lo deberías de hacer preferiblemente con papel para hornear. Y en caso de que no tengas papel para hornear, ahora te voy a enseñar lo que voy a hacer yo para eso. Bien, ahora vamos a hacer nuestro papel para horno casero. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Simplemente una hoja de papel blanco, no puede tener tinta por ningún lado. Y vamos también a usar aceite de cocina, aceite vegetal, el que tú quieras. La idea es simple, vamos a tomar aceite y vamos a echarle encima a la hoja. Y ahora con las manos vamos a restregarlo bien por toda la hoja hasta que la hoja se vuelva transparente. Y una vez tengas el papel de esta manera, ya está listo. En caso de que sientas que el tuyo tiene demasiado aceite o te pasaste con el aceite, lo que vas a hacer es coger un poco de papel de cocina o una servilleta y vas a quitar el exceso de la superficie. Ahora vamos a colocar nuestro papel de horno. En este caso no lo voy a estar colocando directamente sobre la bandeja, ya que al recibir calor por la parte de abajo lo que nos va a formar es como una costra por debajo de la galleta. En caso de que te guste lo puedes dejar así, pero a mí no soy muy fanático de que se arme una costra tan corta debajo de la galleta. Así que voy a colocar la bandeja, encima le voy a colocar la rejilla del horno y sobre esta es donde voy a colocar el papel. Ahora vamos a colocar la primera tanda de galletas. Vamos a colocarla, vamos a dejar un poquito de espacio entre las galletas y así nos quedaría la bandeja con todas las galletas encima. Y ahora lo que vamos a hacer con el resto de las galletas es llevarlas al frío hasta que sea el momento de pasarlas al horno. Y vamos a hornear por aproximadamente 30 minutos. 30 minutos hasta 180 grados hasta que doren. En caso de que tu horno tenga más potencia tendrás que fijarte para que no se te quemen. Ya han pasado los 30 minutos, así que ya deberían de estar. De todas formas te tienes que ir fijando a ver si es del color que ya las quieres, si te gustan más pálidas, en fin, tienes que irlas controlando. Y bien, así nos quedaron nuestras primeras galletas. Una cosa es que si no usas el azúcar cruda, o sea el azúcar parda, vas a obtener un color un poco más claro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es repetir el mismo proceso que antes para hacer un papel encerado. Y vamos ahora a colocar las galletas de jengibre sobre la rejilla. Bien, ahora vamos a aprovechar que el horno no está caliente. Vamos a darle los 30 minutos y vamos a llevar las galletas al horno. Y ahora solo tenemos que esperar 30 minutos. Recuerden, siempre estén atentos en caso de que su horno tenga mayor o menor potencia. Caliente. Quedaron muy bonitas. Ay, están muy bonitas. Bien, ahora vamos a ver qué tal quedaron. A primera vista, de color, quedaron bien. Ninguna quedó cruda, por debajo no quedó con costra. Mira, quedaron parejas por ambos lados. A primera vista se ven bien. De olor, huelen bastante bien, sobre todo estas. Las pasitas huelen súper rico. Y ahora vamos a ver qué tal. Vamos a empezar por las de jengibre. Vamos a abrir.
por dentro sigue estando un poquito húmeda. Recuerda que estas no van a quedar tan húmedas como las que llevan mantequilla y leche, pero aún así por llevar azúcar moreno quedan un poco húmedas por dentro. Yo tengo un problema desde que descubrí la jengibre y es que literalmente me encanta, se la pongo a todo. Literalmente, están riquísimas. Otra cosa muy importante para nosotros los cubanos en una galleta es que la galleta cruja. O sea, normalmente hay otro tipo de galletas que son como que más blandas por dentro y no tienden a crujir, son blanditas como si fuera un bizcocho. A nosotros, si la galleta no cruje, pues no está buena, no es una galleta bien hecha. Y estas quedaron bastante crujentitos los bordes y por fuera. Las de pasa, igual que las otras, siguen conservando un poquito de humedad en el centro y huelen más rico que las de jengibre. Están riquísimas.